Listo. Entonces, un momentico, listo. Entonces, este es el grupo de gestión empresarial de los sábados. Esta es nuestra segunda clase de la unidad número 1. Antes de continuar en la clase, ¿alguna de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, observación que quieran hacer? Las escucho. Hola, profe, buenas noches. Yo quería preguntarle, de pronto usted no toma lista ni nada de eso para que, pues yo soy de gestión empresarial, pero me metieron en otro grupo, entonces estoy asistiendo a este, ¿sí? Pero sé que me toca presentar el trabajo es con el otro grupo, mejor dicho. Pero pues no toma lista ni Sí, nada porque yo señor. voy a asistir es a este, porque los sábados no podemos porque el sábado se cruza con otro. Entonces no sé si No, usted no, tenga en señora. cuenta eso, no tiene nada que ver, no pasa nada así, ¿no? No, no, señora, no, por políticas de la universidad no se hace llamado a lista, pues porque los estudiantes tienen autonomía de asistir a sus clases o si lo desean revisar directamente los contenidos en la plataforma. Por eso es que, digamos, siempre la clase se basa en los contenidos ya dispuestos en la plataforma y no se toma lista, ¿no? Y tampoco esa asistencia puede estar considerada dentro de la calificación que el estudiante recibe. Entonces no se preocupe, tranquila. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, iniciamos. Me están saliendo unos mensajes de conexión inestable, entonces voy a quitar mi video, voy a dejar el audio y eh, voy a comenzar a mostrar. ¿Listo? Si en algún momento retiro. Bueno, gracias. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Parece que se está No, como... señor, no se ve nada. Ya, profe, ahora sí. Me dice que ya... gracias. Es que el internet estaba un poquito por mi pantalla. Bueno, recordar que en cada unidad siempre vamos a tener las fechas en las que se desarrollaron las tutorías, el número de horas que vamos a tener disponibles para el desarrollo de las tutorías, valga la redundancia, y en la parte izquierda de la plataforma siempre vamos a tener el calendario que ya está alimentado con las fechas de las tutorías y adicionalmente ya tiene también disponibles las fechas en las que toca, en las que se deben, perdón, presentar cada uno de los productos. El día de hoy, como se termina la primera unidad, ya queda habilitado el primer producto, que es este que se llama Foro Individual 10%. Entonces, dice que la fecha de inicio es hoy, 23 de marzo. La fecha ordinaria de presentación es hasta el próximo 5 de abril a las 11:59 de la noche, con una calificación sobre 5 y la fecha extraordinaria es hasta el próximo 12 de abril con una calificación sobre 4. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, ahorita si quieren al final de la clase, volvemos a explicar lo que deben hacer, pero pues mientras tanto, para que tengan en cuenta que a partir de hoy ya está abierto la posibilidad de presentar ese primer producto. La clase anterior habíamos terminado y necesito que me ayuden, que me refresquen la memoria. Habíamos terminado viendo, habíamos terminado observando un video que se llama Agricultura Familiar, donde hablaba, o donde habla, perdón, el ministro de Hacienda José Antonio Campos. No sé si alcanzamos a comentar ese video o no. Alguien que por favor me recuerde. No, no, señor. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario de ese video? ¿Alguien le llamó la atención algún dato que dio en ese video? ¿Alguna cifra?
alguna frase, algo. Bueno, profe, yo lo que alcancé a apuntar mientras vi el video fue que dice que el estudio sobre Ujú. agricultura familiar hablaba más que todo de agricultura familiar, ¿no? O sea, de como pues, agricultores pequeños, me refiero yo más que todo, me imagino que fue eso. El 90% de los productores Ujú. agropecuarios son pobres. Correcto. Sí. Sí, ese es el dato más alarmante que hay en ese video y el dato pues con el que inician para darle como un entorno de la importancia que tiene brindarle asistencia técnica integral a los agricultores familiares para que puedan mejorar sus condiciones de productividad y sus condiciones de vida. ¿Ustedes cómo creen que se cataloga que una familia es pobre o que una persona es pobre? ¿Cómo creen que se hace esa categorización o en base a qué se hace esa categorización? El censo, ¿no? La comida, Bueno, escuché por ahí el censo. Bueno, el censo del DANE sí se podría usar, pero recuerden que el tema del censo del DANE es que se hizo hace unos años en las ciudades, pero lastimosamente el censo agrícola o agropecuario del DANE no se ha podido desarrollar en todos los territorios, entonces digamos que todavía no hay una información consolidada. Entonces digamos que el censo podría servir, pero hasta el momento no se ha podido utilizar. Con base en los ingresos que tiene la familia. Muy bien, Lisbeth. ¿Y, y de cuánto creen ustedes que se dice, bueno, si gana más de tanto, es pobre, si gana, perdón, si gana menos de tanto, es pobre, y si gana más de tanto o los ingresos de la familia suman más de tanto, ya no es pobre? ¿Cuánto creen ustedes? no tengo entendido, es el mínimo con cuatro personas en la casa o 5 personas, algo así, que obviamente pues no alcanza. He escuchado también que el que solamente come una persona que pues se considera pobre solamente come una vez en el día. Correcto, me habla la señora Daisy, ¿cierto? Y yo Sí, creo que señora. también el patrimonio, ¿no? Bueno, no tanto por el patrimonio, es por el tema del ingreso familiar que se obtiene mensualmente. Como dice la señora Daisy, lo que hace el estudio, lo que hacen las personas que hacen esta clasificación, es básicamente sumar los ingresos de los miembros de la familia que pueden trabajar o que están económicamente activos. Naturalmente se excluyen los niños, aunque en el campo los niños a veces trabajan. Y el rango que colocan son menos del mínimo, son 650.000 pesos mensuales. Es decir, si una familia en Colombia que esté alojada en el campo y creo que también en la ciudad recibe o percibe ingresos inferiores a 650.000 pesos mensuales, se considera que es una familia pobre. Naturalmente uno se pone a pensar y uno dice, si una familia está compuesta como mínimo por papá, mamá y un hijo, 3 personas, uno dice, con 650.000 pesos, 3 personas, ¿será que sí es posible que se alimenten 3 veces al día? Que paguen un arriendo, que paguen servicios públicos, que paguen gastos básicos, como pueden ser buses para el colegio, onces. ¿Será que sí les alcanza? Eh, vestimenta, zapatos. ¿Qué creen ustedes? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Creen ustedes que con 650.000 pesos se vive o se sobrevive Si uno No, con no. o de pronto dos sencillamente ni salarios se en la misma sobrevive ni casa se no vive? sirve. Ahora con 600.000, es como difícil. Exacto. Sí, es muy difícil que una familia
pesos mensuales pueda sostener un nivel de vida en Colombia. Que personas como ustedes que se están capacitando. Profe, qué pena, pero sí se le he estado escuchando bastante entrecortado. No sé si sea de pronto mío o suyo. Sí, 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 se le profe, escuchó bien se le entrecortado. escucha Sí, está claro. entrecortado. Espera un Dice que era mi segundo. internet. Espérenme, me cambio la red. Bueno, probemos ahí a ver si mejora la cosa. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, les decía yo que pensar en tener un proyecto de vida familiar con esos ingresos tan bajos es muy complicado para muchas familias en Colombia, que por eso es que es muy importante que ustedes como profesionales en formación puedan pensar en brindar asistencia técnica, no solamente a la parte del agro, o sea que esta es una materia relacionada directamente con el agro, sino también a cualquier tipo de empresa o sociedad en las áreas urbanas. ¿Con qué propósito? Con el propósito no solamente de desarrollarse profesionalmente, sino también brindar un poquito de ayuda al desarrollo del país en la medida en que uno es un buen profesional, en la medida en que uno es una persona ética, consciente del impacto que puede generar en una sociedad, puede en determinado momento transformar la vida no solamente de las personas que le pagan a uno un sueldo, sino también de las personas que uno puede trabajar pro bono o sencillamente por la satisfacción de hacer las cosas bien hechas. Entonces, en ese video de agricultura familiar lo que nos decían es eso. El campo, lastimosamente, cada vez está más abandonado por el gobierno, por el gobierno estatal y cada vez recibe más ayuda del sector privado, pero lastimosamente las ayudas no son integrales. ¿Qué quieren decir? Que para que el desarrollo sea, eh, digamos, más promisorio, se necesitan no solamente que les entreguen subsidios, no solamente que les entreguen ayudas, sino por el contrario, que se les brinde asistencia técnica, acompañamiento social, que se les brinde infraestructura en términos de buenas carreteras, que se les brinde escuelas, colegios, centros de salud, hospitales, ¿sí? Todo ese tipo de cosas lo que genera es disminución de la pobreza y aumento de la calidad de vida de las personas. Bueno, entonces vamos a continuar la sesión del día de hoy con una presentación que está cargada en la plataforma, pero está mal cargada. Espera un segundo. Listo. Lo que estaba haciendo era como cuadrar la visualización de los documentos de apoyo. Entonces, tenemos una presentación pues, que se llama Agronegocios y esta presentación inicia con una definición básica etimológica de la palabra agronegocio que eh, inicialmente
fue creada o fue acuñada en el idioma inglés, agrobusiness, y pues la traducción más simple al idioma español es un término que se refiere a las actividades económicas asociadas con producción de insumos y bienes de capital destinados a la producción agrícola. Pero bueno, esta definición no nos dice mucho, pero aquí más adelantico en esta presentación sí hay un elemento que nos permite eh, hacer un mejor desarrollo de las ideas. Espero que me estén escuchando bien, por favor. Cualquier novedad me la comenta. Para uno pensar en qué es un agronegocio, lo más sencillo es hacer un paralelo de comparación con una economía familiar o agricultura familiar. Y la primera diferenciación grande que existe entre un agronegocio y agricultura familiar es el tema de los registros. Ven, revisemos acá. Cristian Niño, ¿qué es un registro? Ayúdanos, por favor. Cristian, ¿me escucha? Sí, señor. No, pero Cristian Niño está conectado y me escucha. Hola, profe, sí, señor. Bueno, hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú sabes qué es un registro? No, comercialización. ¿De qué es el proyecto académico que estás desarrollando? Mm, mm. Cristian, ¿de qué es el proyecto que estás desarrollando? ¿Qué vienes desarrollando en la universidad? ¿Cuál es el tema? ¿No tienes proyecto? No, profe, por el momento no. Bueno, ¿alguien sabe qué es un registro? En cualquier cosa. Dice que es un documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas. Es un documento que no está estandarizado, que no la necesidad del autor, pues se les coloca cierta información y se solicita cierta información. Entonces, dentro de los registros hay registros contables, registros de personal, registros de inventarios, registros de llegadas tarde y llegadas y salidas del trabajo, calificaciones, notas de un estudiante, es un registro. Entonces, pues un registro es cualquier cosa, básicamente es un documento que nos permite llevar un control de algo, ¿sí? Un control primario. Entonces, la primera diferencia con la agricultura familiar es que lastimosamente los productores agropecuarios en Colombia y muchas personas, los tenderos, comerciantes pequeños, ferreteros pequeños, no llevan registros de las actividades económicas que realizan. Y entonces muchas veces ellos, sin darse cuenta, pueden estar trabajando a pérdida. Es decir, como no controlan el flujo de egresos y el flujo de ingresos, es decir, los gastos y las ventas a los ingresos que reciben del negocio, pues no se dan cuenta si están obteniendo una ganancia o si por el contrario tienen una pérdida. Esa es la primera diferencia. Entonces, ustedes, dentro del tema de la gestión empresarial, lo primero que deberían tener en cuenta, bueno, uno de los aspectos importantes que deberían tener en cuenta de sus proyectos académicos son los registros que son necesarios diseñar y llevar para el desarrollo correcto de sus proyectos. Cuando los registros están bien diseñados, permiten la extracción de datos o la compilación de datos. Datos como cuáles. Por ejemplo, si yo tengo una tienda y guardo juiciosamente las facturas
y noche tras noche hago un balance de caja, es decir, cuento cuánto dinero vendí, pues digamos que uno en determinado momento podría hacer un flujo y decir, bueno, si compro 50.000 en mercancía, no sé, 5 millones en mercancía al mes y vendo 7,5 millones, pues hay una diferencia de 2,5 millones. Y esa diferencia, si le resto servicios públicos, si le resto arriendo, si le resto publicidad y otros gastos, pues básicamente podría ser mi sueldo, ¿sí? Pero si yo no tengo en cuenta ni las facturas, los productos que compro, ni tengo en cuenta cuánto dinero o cuánto vendo cada noche o cada semana o cada quincena o cada mes, pues es muy difícil saber si estoy ganando o estoy perdiendo dinero. Con esos datos que yo recopilo y extraigo de los registros, puedo obtener índices. Índices como cuáles. Por ejemplo, si para el ejemplo de la misma tienda, si yo observo que compro 5 millones de mercancía y vendo 10 millones, pues puedo decir que tengo una utilidad bruta, es decir, antes de todos los gastos, cercana al 50%. ¿Sí? Y con esos índices y con esos datos puedo después generar indicadores. Los indicadores no son estándar, los indicadores los crean cada persona de acuerdo con sus necesidades. Naturalmente hay unos indicadores de forma literaria o generales para las organizaciones y que uno posiblemente puede llegar a usar, pero ya se acomodan de acuerdo con cada tipo de organización. Entonces, lo primero que es bueno que ustedes tengan en cuenta y que implementen es que deben diseñar registros para sus actividades productivas, ya sea el proyecto académico o si ya tienen un negocio propio, por ejemplo. Lo segundo es el tema de la tecnología. En cualquier actividad productiva, siempre es importante eh, intentar involucrar la tecnología en los procesos o en las actividades diarias. Con eso no quiero decir pues que para, para montar una tienda lo primero que tengo que hacer es comprarme un dron para que me haga los domicilios. No, o sea, no se trata de eso. Lo ideal es, aunque sea, tener algo de tecnología incluida dentro de la empresa o de la sociedad con el propósito de mejorar los procesos productivos. Entonces, si yo tengo una finca y, por ejemplo, las aplicaciones de los fertilizantes se hacían de manera manual y yo evidencio que hay una máquina que me permite hacerlo de una forma más eficiente, con un menor costo y sin que afecte el medio ambiente y sin que vaya a degradar, no sé, el ingreso, por ejemplo, de mis trabajadores, pues yo puedo adquirir esa maquinaria y ponerla al servicio del negocio. ¿Sí? Entonces, siempre intentar buscar apoyo en la tecnología para mejorar procesos dentro de las organizaciones. Perdón. Adicionalmente, y aquí es donde pues, ustedes son muy importantes, los agronegocios y cualquier empresa siempre tienen que tener un componente administrativo. Una persona o un grupo de personas, dependiendo del tamaño, que se encarguen de la gestión de los recursos. Pero más allá de la gestión de los recursos, también de la organización de la compañía y la organización de los recursos. Y también que esas personas o esa persona que maneja esta parte tenga la capacidad de establecer alianzas estratégicas tanto con proveedores externos a mi empresa, digamos las personas a quien yo le compro la materia prima, las personas a quien yo le vendo el producto final que serían mis clientes, pero también alianzas con las personas que trabajan para mí, porque muchas empresas lastimosamente quiebran porque los empleados no tienen puesta la camiseta, como se dice, de la organización. Cada empleado hace las cosas a su acomodo y no hay como
una visión común de los empleados y se generan altas pérdidas por ineficiencias. Entonces, el tema administrativo, el tema organizacional y de alianzas es muy importante que sea dirigido por una persona que tenga conocimientos en gestión empresarial, porque acá se deben tener cualidades como por ejemplo el liderazgo, como por ejemplo la capacidad de comunicación asertiva, la capacidad de la empatía. Y si nosotros no tenemos esas capacidades, es el momento de comenzar a intentar desarrollarlas para que cuando nos toque o cuando debamos desempeñar un cargos como estos, pues estemos medianamente capacitados. ¿Listo? Otro aspecto importante es el tema de la comercialización. En Colombia, digamos que este es un tema que es muy fuerte y sobre todo para los temas de agropecuarios, y es que los productos antes de llegar al consumidor final pasan como mínimo por 3 o 4 intermediarios, los cuales se quedan con un porcentaje importante de la ganancia que se genera de la venta del producto y que al final el productor primario no obtiene generalmente siempre el mejor precio. Entonces, importante que nosotros logremos a través de un marketing, ya sea digital, marketing presencial o algo mixto, establecer canales de comercialización directo al consumidor final con el propósito de poder ofrecer un menor precio de venta, pero que al final, como no tenemos intermediarios, genere una mayor rentabilidad para la organización o para el agronegocio. También, dentro de este tema de la diferenciación entre un agronegocio y la economía familiar, es el tema de la innovación. La innovación es que no significa que nosotros para arrancar un negocio sí o sí tenemos que tener pues la idea más estupenda del mundo, ¿no? Sencillamente podemos tener una idea que ya, o replicar una idea de alguna otra persona, pero podemos colocarle aspectos nuevos o novedosos que permitan que el negocio sea más eficiente o más rentable. Entonces la innovación siempre debe estar presente y siempre debemos estar innovando constantemente, cambiando los productos, mejorándolos, transformándolos, atendiendo pues las necesidades de los clientes. Y por último, otra diferencia importante que tampoco tienen en cuenta la mayor parte de los productores y pequeños empresarios de Colombia, vuelvo y digo, empresarios como por ejemplo alguien que tiene una fábrica, una MIPYME, un taller de metalmecánica, un taller mecánico, una ferretería, una fábrica de empanadas, ¿sí? Algo así. Los pequeños empresarios en Colombia es que no hacen ciclos de mejoramiento continuo. ¿Qué significa esto? Que pues que no llevan a cabo actividades de seguimiento de las operaciones o actividades básicas del negocio. Como no hacen seguimiento, tampoco pueden realizar evaluación de esos procesos y mucho menos pueden tomar ajustes a los mismos. Generalmente cuando se toman ajustes es porque las cosas se están observando que van muy mal o la empresa está perdiendo. Pero si nuestros empresarios y nuestros productores agropecuarios pudieran o tuvieran la capacidad de hacer ciclos de mejoramiento continuo, de seguimiento, posteriormente a ese seguimiento hicieran una evaluación de las acciones tomadas y si esas acciones no son lo suficientemente correctas para lograr desempeño esperado, que hagan nuevos ajustes y con esos nuevos ajustes vuelvan a hacer nuevos seguimientos. Si las personas pudieran desarrollar estos ciclos de mejoramiento continuo, pues créanme que muchas empresas serían bastante exitosas. ¿Listo? Ahí me escuchan perfecto, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces, para atender esta primera parte de la comercialización, voy a mostrarles un video de una iniciativa de una mujer en el departamento de Boyacá
que intentó a través de su agronegocio saltarse todos los comercializadores y darle una oportunidad nueva a muchos productores en el campo. Entonces, comenzamos a ver con estas iniciativas que de poco a poco uno puede ir pensando cómo implementar ideas para solucionar aspectos como estos y mejorar nuestras posibilidades hacia el futuro. Sería muy bueno, siempre he pensado, por ejemplo, desarrollar una app que las personas pueden llevar en su celular y que les permitiera generar un registro y luego consignar información de esos registros para obtener datos, índices e indicadores del negocio. Eso sería algo muy productivo. Entonces vamos a ver el video y ya seguimos entonces. ¿Quieres viajar pero te faltan los pasajes de bus? En Pinbus, cómpralos en internet. Nosotros los campesinos somos los que surtimos las grandes ciudades y sin alimentos pues no habría vida. Mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara, tengo 18 años, soy de Toca, Boyacá y soy estudiante de Ingeniería Industrial. También soy la encargada de las tecnologías en comproagro.com. Comproagro es una iniciativa que pretende eliminar intermediarios en el proceso de compra y venta de productos agrícolas. Nace en Toca porque vimos que nuestra comunidad campesina se estaba viendo afectada por los bajos precios que se deben a la sobreoferta. Entonces, pues con mi hermano y mi mami vimos una posibilidad de ayudar a nuestra comunidad campesina a salir adelante. En www.comproagro.com los productores pueden ingresar, registrar sus productos, subir las fotos de sus productos y así un comprador se va a contactar directamente con ellos. Nosotros somos un canal, todo esto es totalmente gratis, no cobramos por nada, sino todo es social, porque queremos pues que nuestros productores reciban más ingresos por sus productos. Generamos empleo a 18 madres cabeza de familia, las cuales no tenían ninguna oportunidad así de trabajo como estable. Entonces, ellas nos ayudan a darle un valor agregado a nuestro producto. Las señoras pues son parte aquí de la comunidad, la mayoría son madres cabeza de familia. En la época del verano pues no había nada que hacer, así que Comproagro fue excelente, llegó en el momento que era y pues ellas reciben un sueldo, están relajadas, están tranquilas, pues y la pasan chévere. Esto nos hace muy felices porque al empezar con Comproagro no creíamos que esto llegara a ser algo como tan fuerte, pero hemos recibido gran apoyo aquí en nuestra región, en Cunucá. Entonces nos hace muy felices creer que algo que pensábamos que no iba a ser que se iba a lograr, está dando frutos. Ahorita Comproagro ya es una realidad, esperamos en los próximos años lograr todas nuestras metas y pues llegar a las grandes superficies como es Bogotá, Medellín, Cali, pero pues toca paso a paso. Sueña con que nosotros podamos tener una vida mejor, nuestros vecinos, sueña con crear una fundación para ayudar a los hijos de las señoras, a las señoras que tengan recreación, a los hijos que puedan ir a la universidad y pues eso es maravilloso. Gracias a la nominación que tuvimos en RECON y pues haber sido los ganadores de la categoría de emprendimiento y generación de empleo nos ha traído muchas cosas. La Federación Nacional de Personeros nos ha ayudado a contactarnos con el Grupo Éxito, el cual nos va a permitir ingresar todos nuestros productos con nuestra marca y así poder apoyar a más campesinos de nuestra región y en un futuro pues nuestro sueño es que los colombianos pidan nuestra marca Comproagro y sepan que comprándole a Comproagro le están comprando directamente al campesino colombiano. Lo que queremos es que todos nuestros jóvenes retornen al campo y sigamos progresando para sacar a una Colombia mejor. El campo convertirlo en un sitio chévere, que no sea un castigo vivir, sino que sea el mejor regalo que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos, enseñarlos y pues tener condiciones de vida bien. La paz se genera con pequeñas acciones, porque digamos si nos quedamos quietos esperando a que alguien haga algo por nosotros, no vamos a hacer nada. Entonces, pequeñas iniciativas como Comproagro hacen el cambio en nuestro país.
y hay que luchar por nuestros sueños y sacar a nuestra comunidad adelante. Lo que te hace feliz empieza con un sí. Listo. Entonces ese era el video que les quería mostrar. Una iniciativa me parece joven, me parece muy interesante. Espero que les haya gustado. Y que básicamente, pues, como les indico, intenta solucionar este aspecto de la comercialización, disminuyendo o eliminando los intermediarios. Ahí está viendo mi pantalla. Confirma, por favor. Profe, vemos pantalla, pero otra vez no se le escuchó. Ahorita lo último no se le escuchó. Wow. Les comentaba que esa iniciativa, espero que les haya gustado, intenta atacar el tema de la comercialización, disminuyendo la cantidad de intermediarios y aumentando la cantidad de ingresos que puede percibir una familia por hacer una venta directa. ¿Listo? Aquí en esta presentación hay una premisa que me parece que es la más importante de los agronegocios y que también puede ser la más importante de cualquier proyecto productivo en el país. Y es que básicamente se ha demostrado que cuando se generan proyectos productivos, esa es la mejor estrategia para reducir el desempleo, ya sea en el campo o en la ciudad, y con la reducción del desempleo se genera una reducción en la pobreza que tiene la sociedad y las consecuencias asociadas a esa pobreza. Bueno, Nidian Basto, no te preocupes si te sientes indispuesta, tranquila. Esta clase se está grabada, entonces se está grabando, la puedes ver posteriormente. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, Dayerly Pavón me indique cuál es la consecuencia más grave de la pobreza en el campo. ¿Cuál crees tú que es la pobreza la consecuencia más importante de la pobreza en el campo? Dayerly, ¿me escuchas? No, parece que no me escucha. María Mercedes, ¿me escuchas? ¿Estás en clase? Profe, Sí. ¿Quién me habla? María, María Mercedes, ¿me escuchas? Si me escuchas y me puedes decir cuál es la consecuencia más grande de la pobreza en el campo. No, al parecer no me escucha o no tiene buena señal. Karen Daniela, por favor, dinos. Bueno, profe, como tal, las consecuencias son muchas, Ujú, porque cuando hay pobreza como tal, la gente pues tiene muchas limitaciones de acceso a información, ¿sí? En cuanto pues a la educación, a servicios de salud, vivienda, alimentación, eh, también pues de cierta manera pues ser pobre en el campo genera pues como conflictos internos en cuanto a discriminación. Sí, hay ujú. mucha limitación pues como tal para las personas pues pobres, se podría decir.
Pero generalmente eso ¿a qué lleva a las personas? ¿Qué generan las personas? ¿A qué los conduce? Karen. A salir del campo, a salir del campo. A salir del campo y migrar a las ciudades supuestamente por tener como de que en la ciudad hay más oportunidades. Exacto, eso ha generado dos fenómenos. Un fenómeno que es, digamos, la decisión de irse del campo para buscar mejores condiciones de vida, ya sea en en las cabeceras municipales, o sea, en los municipios, y cuando en las cabeceras municipales no hay no hay muchas condiciones, entonces deciden irse a la capital departamental y si no, pues a la ciudad, a una ciudad capital muy, muy importante, como puede ser Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín, ¿sí? Pero la mayor consecuencia que ha tenido la pobreza en el campo en Colombia es sin lugar a dudas la violencia. En los años 50, si mal no estoy, en el municipio de Piedras Tolima, por ejemplo, los campesinos muy cansados por el abandono estatal, porque no contaban con centros médicos, no contaban con escuelas, con colegios, con carreteras para sacar sus cultivos, pero sí pagaban impuestos, se cansaron de estar invirtiendo en el Estado o pagando impuestos al Estado y decidieron tomar las armas y hacer ellos pues su justicia por sus propias manos. Y fue cuando se crearon las FARC. Entonces, pues llevamos ya más de 50, 60 años en violencia y la violencia no ha parado, la violencia sigue. Y digamos que la violencia se siente mucho en territorios, pues, como por ejemplo el Magdalena Medio, San Vicente Chucurí, ¿sí? Municipios que están, digamos, no alejados de las grandes ciudades, pero sí que tienen mucha importancia, pues, por condiciones geográficas, por tema de accesos, de desplazamientos. Entonces, las consecuencias de la pobreza en el campo se siguen viendo y sobre todo el tema de la guerra. Ahora hay una consecuencia y es el tema de que los chicos, los jóvenes, las mujeres no tienen muchas oportunidades en el campo y llegan grupos de delincuencia común o delincuencia organizada y les ofrecen empleo y pues muchas personas con lastimosamente llevados por la necesidad, llevados por las obligaciones, responsabilidades, ya con hijos, ya con familia, toman ese camino de las armas y se genera aún más violencia. Entonces me parece a mí, bajo mi concepto, que todos esos hechos que nos contaba ahorita la compañera, de falta de oportunidades y de falta de infraestructura en el campo, ha generado o ha derivado en el tema de la violencia, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros seamos conscientes de nuestro pasado, seamos conscientes de que esa violencia, ese poco desarrollo en el campo, ha traído solo malas cosas para el país y pensemos en cambiar ese entorno y en comenzar a apoyar más las personas del campo, en brindarles mejores condiciones, pues créanme que lo que dice acá se va a lograr. Y es que si se genera una política de crecimiento económico en el campo y de combate a la pobreza, pues vamos a disminuir factores para la generación, por ejemplo, de violencia. La falta de educación, claro. Es increíble, pero a veces uno no se alcanza a medir la impotencia que puede llegar a sentir una familia de que sus hijos tengan que caminar 3 horas al día para ir y venir de una escuela, mojándose los zapatos, bueno, pasando muchas peripecias para sencillamente ir a estudiar. Y que por esas mismas difíciles condiciones de acceso a la educación, muchos jóvenes dejan de ir a la escuela, ir al colegio, y por lo tanto no se educan, y eso genera pues un atraso social impresionante. Entonces, esta es la mejor premisa
no solamente de los agronegocios, sino de todos los proyectos pues, productivos que uno genere. Porque lastimosamente las consecuencias de la pobreza, como pues de la violencia, ya no solamente se ven en el campo, también en la ciudad. Cada vez el robo, cada vez el tema de, por ejemplo, la prostitución, se ven mucho más grandes esos problemas por la falta de oportunidades, tanto para jóvenes como para adultos, que lastimosamente buscan un empleo y la capacidad instalada de Colombia no genera la cantidad de empleos suficientes y en este momento tenemos como cerca de 3 millones de personas desempleadas, 3 millones de personas que tienen familias, responsabilidades y que necesitan sí o sí contar con recursos para cumplir sus obligaciones. Entonces es como una premisa muy, muy importante. En el año 2010, la OCDE, ya la clase anterior vimos un video de ellos, hicieron un estudio en 25 países, en donde un estudio de 5 años, en donde durante 5 años le brindaron a agricultores de diferentes condiciones de 25 países diferentes apoyo integral para el desarrollo de sus procesos productivos. ¿Y qué evidenciaron? ¿Qué se evidenció? ¿Cuál fue la conclusión más importante de ese estudio o de ese ensayo? Porque no solo fue un estudio teórico, sino que se llevó a la práctica. Y es que cuando a los agricultores se les brinda un apoyo integral, un apoyo conjunto, desde todos los puntos de vista, educación, salud, capacitación, organización, un apoyo hasta psicológico, un apoyo social, se logró una reducción de ese índice de pobreza, que también para ese estudio estaba alrededor del 90%. Entonces pasaron del 90% de agricultores pobres, pasaron a un 52%. Es decir, que hubo una reducción aproximadamente del 35% en la pobreza en esas familias agricultoras, lo que evidencia que si las personas reciben un apoyo continuo, un apoyo de calidad, pueden salir adelante. Adicionalmente se evidenció en ese estudio que el 35% de los ingresos que recibían esas familias agricultoras no pertenecían directamente a las actividades propias de la agricultura, sino eran remesas internacionales, es decir, que muchos de sus familiares, hijos, padres, tíos, hermanos, se habían tenido que desplazar por fuera de su país, por ejemplo, a Estados Unidos, Europa, y desde allá apoyaban a sus familias en países como Colombia del tercer mundo mediante remesas internacionales. Entonces, ver fenómenos como lo que ustedes dicen, que las personas tienen que desplazarse, ya no solamente a la ciudad capital o a las ciudades capitales, sino a otros países, con el propósito de buscar mejores condiciones de vida y a través de remesas apoyar a sus familias en sus países de origen. Eso se ve mucho en Colombia, sobre todo, por ejemplo, en las partes del eje cafetero, Armenia, Pereira, Manizales. La cantidad de remesas que llegan son impresionantes en Medellín, pero creo que en el departamento de Santander ese fenómeno no es tan grande, aún todavía. Hay una paradoja Está respecto en al... crecimiento, profe. ¿Cómo? Está en crecimiento en Santander la ida de nuestros jóvenes al exterior y para buscar mejores posibilidades de vida. Sí, y ese es un fenómeno que pues a mí me debería preocupar porque lastimosamente cuando un joven se va para el exterior, básicamente es a desarrollar trabajos, pues trabajos muy manuales, trabajos básicamente de un obrero o o las chicas pues hacen trabajos, pues básicamente trabajos digamos aquí en Colombia como empleada del servicio, baby sister, de aseo, cosas de esas. Que el tema de la remuneración es muy buena,
pues eso es un beneficio importantísimo. Pero entonces lo que pasa es que el país pierde capital humano y ya las personas, por ejemplo, dicen pues que estudiar no valdría la pena porque, pues, ¿para qué estudian si durante 5 años pierden su tiempo para salir a ganarse un mínimo como profesionales que si se van a otro país y trabajan de manera informal o con un trabajo no profesional, van a ganar muchísimo más dinero en esos mismos 5 años? Entonces ese es un fenómeno, la verdad, muy, muy preocupante, pero lastimosamente, pues el gobierno todavía no toma muchas cartas en el asunto. Esperemos que pase algo al respecto. Existe una paradoja en el sector rural y es que verbalmente la mayoría de los colombianos reconoce la importancia del campo. Y no solamente del campo, sino de las personas que producen alimentos en el campo. Pero en la práctica, el sector rural está muy relegado o está muy em, como perdido en el limbo en términos de prioridades y la discusión seria de su potencial. Aquí siempre se han hablado de hacer reformas agrarias, reformas productivas hacia el campo, pero al momento de intentar llevar esas reformas a la realidad, pues se le da prioridad a otras cosas. Entonces, por ejemplo, el gobierno actual inició muy fuerte hablando de una reforma agraria importante, pensando en la compra de 3 millones de hectáreas, por ejemplo, y presentaron un proyecto de ley para que se reformara, pues, sobre todo la distribución de la tierra en el campo. Pero, pues, si ustedes se han podido dar cuenta, eso no ha sucedido, se le ha dado prioridad, por ejemplo, a la reforma tributaria, luego está ahora el tema de la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma jurídica, y la reforma del campo no se ve. Entonces, pues, no pasa nada, y si no se hacen cambios de fondo, pues las cosas van a seguir como vienen y no va a haber nada sustancial diferente. ¿Cuál es el desafío? Que básicamente uno, como dice la señorita en el video, uno no puede esperar que las personas hagan las cosas por uno, sino uno tiene que hacer las cosas por decisión propia. El desafío es que cada uno de nosotros, pues, desde su ser, intente revalorar esa idea del campo, intente apoyar a los agricultores de la forma en que mejor pueda y sobre todo pensando en hacer un aprovechamiento apropiado de los recursos naturales con el propósito de disminuir pobreza y generar desarrollo tanto rural como urbano. Ese es como el desafío más importante. Y tener presente que la agricultura influye en la tranquilidad y la paz social. O sea, mientras el campo esté en guerra, créanme que en la ciudad nunca va a haber paz. Y si no hay paz en la ciudad y no hay paz en el campo, pues es muy difícil que Colombia salga o pues mejore sus expectativas económicas y salgamos de este tema de recesión, porque ahorita indudablemente estamos en recesión económica. Los agronegocios intentan cambiar como el enfoque de los negocios tradicionales, ya sean negocios agrícolas, pecuarios, forestales, etcétera, etcétera. Intentan hacerlo desde dos aspectos. El primero de ellos es hacer un aprovechamiento racional y consciente de los recursos naturales. O sea, no podemos seguir pensando que para cultivar papa, lo mejor que podemos hacer es hacerlo en un páramo, que para hacer una explotación pecuaria, lo mejor que podemos hacer es tumbar la selva. Si no hacemos un aprovechamiento racional de los recursos naturales, llegará el momento en donde no exista productividad. Y por el otro lado, lo que nos piden o nos solicitan y lo que debemos hacer, y eso también estoy convencido, es que para hacer negocios rentables hay que pensar
no solamente en producir, sino también en transformar. Y para transformar hay que hacer, pues, básicamente un procesamiento. ¿Alguien acá sabe qué es un commodity? ¿Tiene idea qué significa esa palabra? Profe, ¿qué? No le entendí. ¿Qué es un commodity? Commodity, ¿no? Bueno, alguien entonces que me cuente cuál es el producto que más se exporta en la parte energética del país. ¿Alguien sabe cuál es el producto que más se exporta dentro de la minería en Colombia? ¿El petróleo Correcto. o el carbón? El petróleo y el carbón, muy bien lo que vas a decir. Y esos productos, nosotros, pensando como país, ¿le hacemos algún tipo de procesamiento industrial o básicamente, así como los sacamos de la tierra, así los exportamos? ¿Ustedes qué creen? Se extraen y se exportan así en bruto, no hay transformación. No te escuché bien. ¿Que se extraen y se exportan y qué? Se exportan así en bruto, no lo transforman. Correcto. Ese es un problema grave. Correcto. Nosotros lo que más exportamos en el sector minero energético es petróleo y carbón. Pero básicamente, casi que como lo sacamos de la tierra, lo exportamos. Es decir, no lo procesamos. Y lo mismo sucede con los productos agropecuarios. Nosotros lo que más exportamos en Colombia de productos agropecuarios es café. Y lo segundo puede ser banano en este momento. Lo tercero es algo que llaman el oro verde. Ahora en Santander, que ¿alguien sabe qué es? El aguacate. El Mm, aguacate. El aguacate y hay otro ahora, también verde, que les El gusta limón. mucho, el limón. Muy bien. Entonces en Santander está muy fuerte el tema del limón, muy fuerte la exportación de limón. Pero el limón, ¿cómo lo exportamos? ¿Hacemos algún tipo de proceso o sencillamente como lo recogemos del árbol, lo vendemos? Bueno, claro que lo Un lavamos, proceso. lo limpiamos. ¿Cómo? Debe tener un proceso según tamaño, todo debe, ellos, digamos, para exportarlo hay un reglamento para la exportación del producto. Claro, se hace una clasificación. Se hace una clasificación por tamaño y dependiendo del tamaño, pues se selecciona el mercado. Si el limón es de buen tamaño, un tamaño, creo que ellos lo llaman extra, es para exportar. Si el limón es muy pequeño, se vende en el mercado nacional. Pero yo lo que me refiero es, aparte de las cosas básicas que es limpiarlo, encerarlo, clasificarlo por tamaño, ¿se le hace alguna otra cosa adicional? No, se exporta la fruta, ¿no? Correcto, se exporta la fruta. Entonces, des en cuenta que nosotros básicamente lo que exportamos son productos no transformados, productos que básicamente, como los tomamos de las plantas o de la tierra, le hacemos muy poquitas cosas y los vendemos al exterior. Es decir, no hacemos procesamiento de los productos. Cuando lo hacen, eso se llama vender commodities, o sea, vender productos sin procesar, vender materias primas. Cuando nosotros como país exportador, lo único que hacemos es vender commodities, o sea, productos sin procesar, estamos generando un desbalance en el tema de importaciones y exportaciones. ¿Por qué lo digo? Porque en Colombia, por ejemplo, nosotros importamos cada vez más cosas, más productos. Por ejemplo, para el caso de Bucaramanga, cada vez importamos más zapatos, pero lastimosamente es muy pocos los zapatos que podemos exportar. Entonces, eso genera un desbalance.
Y lo ideal es que cuando uno tiene una empresa, y sobre todo una empresa relacionada con el campo, es que uno pudiera hacer un procesamiento de las materias primas, que no las vendiera tal cual como la recolecta del árbol. Dime, Karen, por favor. Ay, no, qué pena, profe, es que se me alzó la mano. Bueno, tranquila. Entonces, el primer llamado es que hay que cuidar los recursos naturales. El segundo, hay que hacer un procesamiento de los productos. ¿Qué significa esto? Y se ha identificado que cuando la inversión extranjera viene a Colombia, por ejemplo, y monta una fábrica o monta una empresa para la preparación de jugos, genera más empleo que cuando una empresa viene a Colombia y sencillamente monta una comercializadora para exportar commodities, ¿sí? Es decir, genera más empleo una empresa como McPollo, ¿sí? Que procesa pollos, que una comercializadora sencillamente que compra limón en las fincas, lo almacena, lo limpia, lo lava, lo clasifica y finalmente lo empaca en contenedores y lo vende a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el impacto sobre la sociedad es mayor cuando podemos procesar los productos. ¿Pero qué se necesita para procesar productos? Pues que contemos con bajos créditos, que contemos con ayudas del gobierno para poder montar fábricas, empresas que permitan ese procesamiento. Mientras que las tasas de interés no bajen, mientras el apoyo al emprendedor no sea más fuerte, es muy difícil pensar en el procesamiento y vamos a seguir como hemos venido haciéndolo durante los últimos 30 años, 40 años, vendiendo productos que sencillamente o sacamos de la tierra o bajamos de un árbol y no le hacemos ningún tipo de procesamiento. Ahora, está el tema de hay que hacer mercadeo. ¿Y qué es el mercadeo? No sencillamente vender un producto, sino también vender toda una imagen institucional, vender todo lo que está detrás de elaborar o de recolectar un producto con el propósito de aumentar el valor que yo le puedo sacar a ese producto. Cada vez se escucha más el tema de las cosas bio, con, sin fertilizantes, sin agroquímicos, pero para eso hay que venderlas de forma adecuada para que los productores, para que los consumidores puedan pagar el precio correcto. Adicionalmente hay que tener un estándar de calidad mínimo. O sea, en Colombia nos tenemos que acostumbrar, aunque cada vez más se habla de la calidad en Colombia, a poder producir productos, prestar servicios que tengan un nivel de calidad mínimo. Y finalmente está el tema de la inocuidad o la sanidad. Tenemos que vender productos seguros para el consumo de las personas. ¿Listo? Bueno, aquí hay un tema importante y es los factores que limitan el desarrollo de los agronegocios. Pero no creo que solamente estén en el tema de los agronegocios, sino están en el tema de cualquier negocio generalmente en Colombia. Y el primero de ellos es la comercialización, como ya lo vimos, muchos intermediarios. El segundo, el tema del crédito y el financiamiento. Lastimosamente, el acceso al crédito en Colombia es a veces algo complicado y si accedemos, las tasas son muy altas y nos genera un alto riesgo, un temor y miedo a desarrollar proyectos, porque es que si yo para desarrollar un proyecto tengo que perder todo lo que tengo, pues uno a veces lo piensa 2 y 3 veces. Tercero, la organización de los productores. ¿Por qué creen ustedes que la organización de los productores sea una de las limitantes más importantes para el desarrollo de negocios en Colombia? No solamente en el campo, sino en general en cualquier cosa. ¿Por qué creen ustedes que la organización nos cuesta tanto? Alguien que me ayude. Porque no hay asesoría. ¿Que no se llevan registros? No tanto que no se lleven registros, sino porque a veces es tan difícil juntarme con alguien para hacer algo.
y si compartimos una visión común de generar empresa, generar desarrollo, porque nos cuesta tanto trabajar con alguien. Falta de asociatividad. ¿Y por qué no nos asociamos? ¿Cuál es la principal justificación? Profe, yo creo la verdad que eso es más bien como la cultura que hay aquí en Colombia, Sí, como la competencia, ¿no? como Por de Es, quién. yo quiero sobresalir y si usted no sobresale, pues de malas. O sea, yo progreso y usted, si usted no, pues no me importa. Es más bien como eso se ve mucho en Colombia y pues digamos en Santander se ve bastante también. Por eso es exacto, difícil que se organicen. exacto, ese es un tema totalmente cultural, o sea, eso está asociado a nuestro ADN, a nuestro ser, y es un tema de envidia. Entonces, pues básicamente, pues yo no puedo percibir que mi vecino que tiene, no sé, la misma cantidad de hectáreas de limón pueda llegar a producir más de lo que yo produzco y pueda llegar a tener cosas que yo no tengo, como una mejor camioneta, la casa más bonita o cosas de ese estilo. Y eso nos lleva a que la organización de los productores sea un gran obstáculo para ser más atractivos a nivel internacional, porque como nosotros somos productores pequeños, pues producimos cantidades pequeñas. Y al producir cantidades pequeñas, pues los mercados internacionales no están interesados en venir a comprar una canastilla de limón, ellos vienen a comprar contenedores. Lastimosamente, cuando yo compro un contenedor, pues necesito asociar a más de, básicamente por ahí, más de 5 o 10 productores. Pero para poner a todas esas personas de acuerdo en términos de que tienen que hacer las cosas del mismo modo para que el producto salga de muy buena calidad, es a veces complicado. Entonces, chicos, importante ustedes que están en formación, que se den cuenta que pues la vida no se aborda, por lo general no se aborda sola, siempre se aborda pues en grupo, en compañía, con su pareja, con su familia. Y en el ámbito laboral, en el ámbito productivo, pues se necesita también un grupo de trabajo, un partner, un aliado, un asociado que nos permita pues ser más grandes y más notables en este mundo. ¿Listo? Cuarto factor limitante, el tema de la infraestructura. Colombia tiene un problema muy grave y es que dependemos casi que al 100% de las carreteras. Y pues ustedes saben que las carreteras en Colombia lastimosamente tienen un muy mal estado y ese estado también depende mucho de la condición climática. Entonces, por ejemplo, ahorita que comenzó otra vez a llover, pasan cosas como, por ejemplo, derrumbes, cierres parciales en las vías, pasa lo que pasó en Pasto, en la vía Panamericana, que se vino un pedazo grandísimo de la vía, y ahora tiene a los productores de Pasto y del municipio de Cauca, el departamento de Cauca, perdón, con muchos litros de leche, muchos bultos de papa represados sin poderlos vender. Entonces, la infraestructura es muy importante en un país. Aquí, lastimosamente, mover carga para avión sale muy costoso. El tema fluvial, se mueve petróleo a través del río Magdalena, pero mover otros productos, lastimosamente, por tema de rentabilidad, no es viable. Y el tema del tren aquí en Colombia, pues ustedes saben que está en ceros, o sea, está en nada. Entonces, la dependencia vial para el tema de movimiento de cargas sí es un problema muy complicado. El quinto factor es la asistencia técnica. Lastimosamente en Colombia cada vez el apoyo o la disponibilidad de asistencia técnica gratuita es más pequeño. Es decir, qué bueno sería, por ejemplo, que la Cámara de Comercio, no sé, de Bucaramanga tuviera asistencia técnica para la formación de empresas, pero no sencillamente para decir, bueno, cómo se diligencian los documentos, sino asistencia técnica de verdad para decir, bueno, desarrollemos todo un plan de empresa,
miremos cuáles son los indicadores financieros, miremos el tema del producto, hagámosle un tema de marketing, ¿sí? Todo un tema de asistencia técnico fuerte que permitan las empresas realmente surgir. Pero pues eso lastimosamente cada vez, y no solo en las ciudades, sino en el campo aún más, está, está más restringido, está más limitado. Y finalmente, el tema de la tecnología. Lastimosamente, en Colombia el tema de la transferencia de tecnología ha sido muy difícil. Seguimos haciendo cosas como se hacían hace 60, 70 años en los países industrializados. Entonces eso nos lleva al problema grande y es que competir con los países industrializados nos cuesta mucho, porque a ellos les sale mucho más barato producir los mismos productos que hacemos acá. Entonces, el tema de competir por precio en algunos bienes y servicios es muy difícil por el tema tecnológico. Ya hablamos de esto. Bueno, vamos a ver una iniciativa que intenta solucionar este problema o brindar una solución una alternativa de solución al tema de gestión empresarial en empresas agropecuarias o en empresas en general, que es una iniciativa muy chévere. En un video lo vamos a ver para ver cómo se atienden esos aspectos de diferentes formas en diferentes lugares. ¿Listo? Y ya volvemos. Este es el CRM de Monday.com. Hola, ¿saben por qué es importante contar con un gerente en una organización agraria? Porque mejora las capacidades de gestión empresarial y sostenibilidad del negocio, fortaleciendo y mejorando sus condiciones de articulación y participación en los mercados. Aquí les presento a María. Ella es presidenta de una organización agraria de café en Junín y hoy ha decidido saber. ¿En qué consiste el incentivo para la gestión empresarial del programa Agroideas? El incentivo para la gestión consiste en el pago no reembolsable que el programa realiza a la organización con el fin de cubrir parcialmente el sueldo de un gerente. Me apunto entonces. ¿Cómo es el método de cofinanciamiento? El incentivo podrá pagarse por un periodo máximo de 3 años. Los porcentajes máximos a financiar por parte del programa serán de la siguiente manera. Agroideas paga el 80% el primer año y la organización asume el 20%, el 65% el segundo año y la organización asume el 35%, el 50% el último año y la organización el otro 50%. Ojo, que en ningún caso el financiamiento por parte del programa superará las 12 UITs anuales vigente a la fecha de emisión del informe de evaluación. ¿Y cuáles son los requisitos? Sencillo, María. Contar con la acreditación de elegibilidad, solicitud del incentivo para la gestión, presentar el plan de gestión, declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, declaración jurada de contar con los recursos para el cofinanciamiento. A trabajar se ha dicho. ¡Excelente, María! Y recuerda, el incentivo para la gestión empresarial está dirigido a las organizaciones agrarias que, habiendo identificado dificultades en su negocio, están dispuestas a incorporar servicios de gestión para mejorar la operatividad de su emprendimiento. Agroideas, tus... No sé qué les parece esa iniciativa. ¿Les gustaría que existiera aquí en Colombia? Muy bueno, profe, eso es lo que hace falta acá. Sí, yo escucho que en otros países, por eso las materias primas son mucho más rentables, porque allá dan muchos beneficios, aquí en Colombia no. Sí, y mira que esa iniciativa no solamente le serviría a las personas del campo, bueno, o de la ciudad, porque eso se puede también llevar a la ciudad, sino también le serviría a los profesionales que salen recién graduados
y necesitan ganar experiencia. Sería algo muy, muy bueno. Gana y gana. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se fue el internet. Sí, señor, sí lo escuchamos. Listo. Gracias. Dentro de los agronegocios y en general, dentro de cualquier empresa, existen ciertas incertidumbres que deben, por lo general, intentar ser cubiertas para evitar problemas hacia el futuro o problemas durante la producción. Eh, Algunas de esas incertidumbres son, por ejemplo, las vulnerabilidades del clima. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una inversión expuesta al clima, como puede ser árboles de limón, un cultivo de cacao, cuando yo tengo cultivo de arroz, por ejemplo, y están expuestos al clima cambiante, es decir, épocas de invierno, épocas de verano, fuertes granizadas, etcétera, 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 pues tengo que intentar cubrir esa vulnerabilidad de alguna forma. Ya existen algo que se llaman seguros de cosecha, que pueden permitir asegurar la inversión que usted ha hecho y si llegase a suceder algún evento desafortunado respecto del clima, pues usted pueda recuperar parte de lo invertido. Adicionalmente, hay unos riesgos asistemáticos de la cadena productiva. Estos riesgos pueden estar, por ejemplo, relacionados con que hay una persona, no sé, un competidor mío que tiene un tamaño importante y esa persona puede manejar el precio de compra del producto o de venta del producto. Entonces, ese es un riesgo que yo tengo que tener presente antes de iniciar mi emprendimiento, mi proyecto, y es conocer la competencia. Por ejemplo, la legalidad de la tierra y la factibilidad del recurso hídrico. Hay muchos proyectos, no solamente relacionados con el campo, sino también fábricas, por ejemplo, en donde el recurso hídrico juega un papel importante. Y si no está el recurso, pues no hay posibilidades de desarrollar el proyecto. El tema de acondicionamiento de la tierra cada vez toma más relevancia porque se ha identificado pues, un problema grave y es el tema de la pérdida de la capacidad del suelo. Entonces, en la medida en que yo pueda conocer el suelo o la tierra en donde yo voy a desarrollar mi proyecto, pues va a ser menos el factor de incertidumbre. Cambios o vaivenes en el mercado, el precio del costo de la mano de obra, digamos que en el campo los chicos de agroindustrial me dicen que cada vez es más difícil conseguir personas, mano de obra, y por lo tanto, pues si no, si ni siquiera consigo mano de obra, pues el costo puede ser alto. Entonces, es una incertidumbre que hay que cubrir. Como les indicaba hace un rato, pues cada 4 años ingresa un nuevo gobierno y esos cambios de gobierno generan inestabilidad en las políticas. Y lastimosamente esa inestabilidad genera zozobra y genera desinversión extranjera y desinversión nacional. Entonces, intentar, ojalá, estar muy enterado de las políticas nacionales con el propósito de que cambios que se generen no me vayan a afectar en mayor grado. Beneficios actuales que pueden ser retirados, por ejemplo, que el gobierno anterior tenía una tasa preferencial para los agricultores, pero el gobierno nuevo llega y la retira. Entonces me cobran más intereses por un crédito, por ejemplo. Efectos de tipo de cambio, cuando yo exporto mis productos o los importo y estoy sujeto al dólar,
pues naturalmente el cambio de la moneda extranjera pues me va a afectar muchísimo. Ojalá que yo siempre en mis proyectos no solamente tenga, en mi empresa no solamente tenga un producto, sino tenga varios para poder hacer productos sustitutos, con el propósito de que si en determinado momento no puedo seguir produciendo el producto principal, pueda tener alternativas diferentes que me generen un flujo de caja. Y finalmente, competidores agresivos, lo que les decía hace un rato, empresas o personas que puedan llegar a manejar porque tienen un alto volumen de producción, el precio de compra o el precio de venta. ¿Listo? Aquí hay otra línea corta de desafíos para el presente y el futuro de las organizaciones, donde básicamente se repiten el tema de lo que veíamos arriba de las incertidumbres y de los factores limitantes, y es el tema del agua, mano de obra, innovación y tecnología, el tema logístico, movimiento de cargas, la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, el tema de la información, es decir, si tengo registros, bases de datos, etcétera, la gestión empresarial, cambio climático, los precios del mercado y qué tan sostenible soy durante el proceso. Aquí en la parte final se encuentra una lista de los productos que pueden llegar a tener una mayor perspectiva de exportación a nivel internacional, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, frutas exóticas como es el zapote, como puede ser la pitaya, y productos que se pueden exportar procesados, como puede ser la yuca. Entonces es importante, sé que muchos de ustedes no tienen productos relacionados con la parte del agro, pero si alguno de ustedes lo tiene y este producto se encuentra dentro de este grupo, pues es una ventaja competitiva importante. Finalmente, hay que tener una visión común, y es que para generar una mayor productividad es necesario ser más competitivo. Esa competitividad me lleva a una mayor rentabilidad, pero esa rentabilidad también me exige ser más sostenible en el tiempo, con el propósito de generar un desarrollo humano en términos de equidad y bienestar, sin dañar o sin deteriorar los ecosistemas que me rodean, que básicamente están compuestos de tierra, agua, flora y fauna, que van a ser la herencia de las generaciones futuras. ¿Listo? Bueno, aquí con esto terminamos esta presentación. Ya solo nos queda ver una partecita de esta, que es muy pequeña, y terminaremos con una parte de preguntas y dudas respecto del primer producto, y ya, terminamos la clase el día de hoy. Cuando uno va a comenzar un proyecto académico, una inversión en algún tema de alguna empresa o un agronegocio, debe conocer las políticas macroeconómicas que rigen a un país. Tenemos política monetaria, política cambiaria, política fiscal y política laboral. ¿Alguien sabe quién en Colombia maneja estas dos políticas, la política monetaria y la política cambiaria? ¿Qué entidad es la que regula estas dos políticas? ¿El Banco de la República? ¿El Banco de la República? Correcto, muy bien, el Banco de la República. Esa es una entidad de carácter mixto, digámoslo así. Tiene financiación pública, pero sus decisiones están alejadas de la política nacional. Digamos que el Banco de la República puede tomar decisiones individuales, independiente de lo que considere el Estado colombiano. Entonces, en la política monetaria y la política cambiaria las maneja directamente el Banco de la República.
La política monetaria básicamente está relacionada con el tema de la balanza financiera y es básicamente el tema de estabilización del dinero en el tiempo. Y la política cambiaria, ustedes pues sí escuchan, se escuchan muchas noticias de eso, todos los días pues nos presentan el valor del dólar, básicamente lo que habla es del comportamiento de las divisas respecto de la moneda nacional. ¿Listo? Entonces ellos salen, el Banco de la República sale, compra dólares, vende dólares, aumenta las tasas de interés, disminuye las tasas de interés, y todo eso tiene un impacto tanto en la inflación como en el tema de la política cambiaria. Ahora viene otro tema y es el tema de la política fiscal. ¿Qué entidad en Colombia o qué entidades en Colombia pueden regular esta política? El gobierno. Sí, el gobierno, el gobierno. El Ministerio de Hacienda. Sí, correcto. Entonces, el gobierno nacional, a través de entidades como la DIAN y el Ministerio de Hacienda, regulan la política fiscal. La DIAN, pues, es la encargada de recolectar los impuestos, evitar al máximo la evasión en Colombia, y el Ministerio de Hacienda, pues, naturalmente diseña lo que se hace con esos recursos, a la destinación de los recursos, y también se encarga de distribuir los recursos. Finalmente, hay una política que es la política laboral, que pues, en este momento hay una reforma que se está discutiendo en el Congreso. Y esa política laboral está pues, por el Ministerio de Trabajo, por, por los sindicatos de trabajadores, también ahí entra en la discusión pues, la empresa privada, ¿sí? El ministro de Hacienda también entra en la política laboral, entonces hay como muchas más eh, personas que discuten esto en el país, más que, digamos, por ejemplo, las dos primeras políticas. Dentro de esta presentación nos traen algunos otros problemas que se han asociado a los exportadores de productos colombianos. El primer problema que se asocia es el tema de la violencia y la inseguridad. Entonces, pues tenemos una larga, digamos, historia de violencia en Colombia y los efectos de esa violencia se siguen viendo, por ejemplo, hace como 2 meses, 45 días, se encontró en un contenedor que transportaba ganado en pie hacia Europa, que revuelto con el estiércol de los bovinos iban un cargamento de cocaína. Entonces, pues esos hechos de inseguridad y de violencia generan pues que algunos países prefieran no comprar nuestros productos. Otro problema para los exportadores es una carga tributaria excesiva y con una estructura compleja. Lastimosamente, exportar en Colombia no es tan sencillo como importar y tampoco es tan económico. Entonces, eso hace que los exportadores a veces le tengan cierta, como se dice vulgarmente, mamera al tema de la exportación porque los aranceles pueden ser altos y el tema de trámites también puede ser algo dispendioso. Entonces se vuelve algo molesto y prefieren seguir vendiendo sus productos en el mercado nacional. Bajo nivel de ahorro. Se dice que los exportadores en Colombia tienen bajo nivel de ahorro porque lastimosamente mm, tienen poco acceso al crédito y adicionalmente tienen una conciencia, ¿cómo decirlo? Tienen, des- tienen arraigado social y culturalmente el tema de no ahorrar. ¿Y qué pasa con el ahorro? Que por lo general
para exportar, cuando uno comienza una actividad de exportación, los pagos por esas exportaciones pueden tomar varias semanas y hasta meses. Entonces, si las empresas no tienen el suficiente músculo financiero para soportar que usted envió, por ejemplo, un contenedor de limón y 3 meses después se lo van a pagar, pues hay empresas que se pueden llegar a quebrar. Entonces, el bajo nivel de ahorro es un problema para los exportadores porque los limita mucho y entonces los compradores internacionales dicen, no, pues yo les pago en una semana, pero una vez el producto esté en el lugar de destino, sea en Estados Unidos o en Europa, pero entonces usted me da un descuento. Entonces me da un descuento, ya no le pago X cantidad, sino le pago deme el 5%, deme el 7% de descuento y yo le pago antes. Y eso genera pues una reducción de la ganancia de los exportadores. Un bajo nivel educativo y innovación. Lastimosamente, como a veces el proceso de exportación es algo complejo, se necesita de personas con cierto nivel educativo que puedan realizarlo. Entonces, algunos exportadores pues no tienen ese personal calificado, no lo pueden pagar y entonces se vuelve un problema del bajo educativo. Infraestructura incipiente, era lo que hablamos hace un rato. El tema vial en Colombia es fatal. Tenemos puertos, pero lastimosamente nuestros puertos no son competitivos, por ejemplo, con puertos como el de Shanghái, en la China, el de Los Ángeles, en los Estados Unidos, la Florida, Nueva York, bueno. Eh, entonces, los temas logísticos aquí en Colombia son más costosos que a nivel internacional. Y al ser la logística más costosa, pues genera falta de competitividad respecto de las otras empresas en el exterior y pues altos sobrecostos. Bajo nivel de cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. Lastimosamente, por lo que hablábamos hace un rato de la poca asociatividad entre los productores, en Colombia se presenta un fenómeno y es que las personas vienen a comprar, por ejemplo, un contenedor de banano, contenedor de piña, y se firma un contrato. Si los contratos no son cumplidos, eso genera el pago de unas multas. Y teniendo en cuenta que tenemos poca capacidad productiva y que no nos gusta fiarnos, en muchos, pero en muchos casos, sea el incumplimiento de contratos. Entonces, el tema de pago de multas es algo complicado y eso es un problema para los exportadores. Aquí en Colombia, digamos que todo el desarrollo del tema de la exportación se inició con un tema que se llamó la preindustrialización, la revolución preindustrial, donde básicamente se recogían los productos y se exportaban tal cual como se bajaban de la mata, digamos. Aunque esto se sigue presentando, sí hubo un producto líder con el cual se inició todo este proceso, luego derivó en una revolución industrial en el cual ya se construyeron algunas primeras fábricas aquí en Colombia para realizar actividades de transformación del producto y en la actualidad ese mismo producto sigue siendo el canolador de las exportaciones en Colombia, exportaciones agropecuarias, estoy hablando del café, y ya permitió aumentar el número de relaciones con otros países. Sin embargo, el café, como es el precursor de las exportaciones agropecuarias, pues le ha abierto la puerta a otros productos como el banano, el aguacate, el limón, la uchuva, la carne en pie, bueno, etcétera, etcétera. Mm, En Colombia,
pues el gobierno nacional y los gobiernos anteriores han intentado desarrollar todo un tema de un sistema para apoyar a los exportadores, en el cual pues se cuente con el tema de financiamiento a través de una banca, capital humano a través de la capacitación en un mayor número de programas de temas de exportación, transferencia de tecnología y en innovación y emprendimiento a través de empresas como Colciencia y el desarrollo de un sistema nacional de la calidad que permite pues establecer estándares mínimos para algunos productos. ¿Listo? Quiero terminar con esta última diapositiva y es el tema de los tratados de libre comercio. Colombia, pues, desde el año 2019 ha firmado una serie de tratados, creo que ya vamos en 11, con distintos países a nivel mundial, pero lastimosamente esos tratados han sido desfavorables para la economía colombiana, porque simplemente antes de que se hubieran dado esos tratados, pues las personas que los impulsaron debieron haber evaluado si nosotros estábamos en la capacidad de competir con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, México, Canadá, y se hubieran dado cuenta que no es así, que nosotros no teníamos la capacidad instalada para competir con esos países y no teníamos los recursos necesarios para igualar las producciones que están disponibles en otros lugares. Entonces, en la actualidad, lo mejor sería que esos tratados fueran renegociados para la protección de la industria nacional, que por ejemplo les coloco el caso de Coltejer, una empresa con más de 50 años de trayectoria, creo que en Colombia, de elaboración de telas, que cerró el año pasado y pues dejó como a más de 1000 y pico de personas sin empleo. Entonces ahora el 100% de las telas que se usan en Colombia para elaborar confecciones son traídas del extranjero y Colombia perdió su capacidad instalada para la producción de telas, que es lastimosamente muy grave. ¿Por qué? Porque esa empresa Coltejer se quebró sencillamente porque las telas provenientes de la China, de la India, Malasia, bueno, todos estos países asiáticos venían a un costo muy, muy, pero muy bajo, que ni siquiera ellos, colocándole a cero ganancia, podían igualar. Entonces, determinaron quebrando y cerrando la empresa. Listo, con esta diapositiva terminó la clase del día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas del producto que debemos entregar y que se abre el espacio desde hoy, que de pronto me puedan comentar. Profe, perdón, íbamos a hablar del producto 1. Sí, si tienen dudas, preguntas sobre ese producto. No, pues la verdad yo ni siquiera la he revisado. Pensé que nos iba de pronto usted a decir algo. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Usted dice ahí proyecto académico individual o el que estamos trabajando en CIPAS? Porque, por ejemplo, individual yo tengo uno, pero estoy trabajando en CIPAS con mi compañero sobre el vivero y artesanías. Entonces, ¿ahí cuál ponemos? Pues bueno, esa es mi duda porque el trabajo es individual. Bueno, para responder a la señora Daisy, pues es que la información del proyecto, del producto está disponible en la página. Entonces dice, estudiantes, a partir de lo tratado en las tutorías, los anexos propuestos en la guía, los videos presentados y las preguntas u observaciones debatidas, quisiera que primero compartieran su opinión argumentada respecto a los agronegocios en Santander y Colombia, enfocando en su proyecto académico y teniendo en consideración las propuestas de cambio que actualmente impulsa el gobierno nacional. Segundo, escribe una réplica, comentario o observación respetuosa y argumentada en el aporte hecho en este foro por otro compañero de otro CIPA.
Están las fechas en las que se debe realizar la actividad, un plazo inicial máximo 5 de abril para calificación sobre 5 y una fecha extraordinaria para calificación sobre 4, 12 de abril. Respecto de la pregunta que me hace la otra compañera, lo ideal, cada uno que trabaje en CIPAS puede tener una visión diferente del proyecto o puede tener un enfoque diferente del proyecto. No necesariamente si están trabajando en CIPAS, tienen que hablar de cosas, de dos proyectos diferentes, pueden hablar del mismo, pero la idea sí es que cada uno haga su Que participación se le escucha de muy entre... forma... Aló, ¿me escuchan? Sí, pero en la mitad se le escuchó, bueno, no sé si soy yo, pero la mitad se le escuchó entrecortada. ¿Hasta dónde me escuchaste? Qué pena. Que el trabajo podría ser diferente perspectiva, pero sí se podía. Y el Listo, resto no lo entonces escuché. pueden trabajar el mismo proyecto para hacer cada uno su opinión, pero pues la visión que tiene cada uno, el enfoque, lo que piensa, lo que siente del proyecto, pues es distinto. Entonces, pues naturalmente, aunque sea un SIPA, pues el comentario tiene que ser, la participación tiene que ser individual, ¿sí? No tienen que cada uno hacer un proyecto por aparte, pueden usar el mismo, pero sí les recomiendo que el aporte sea diferente. Y en el tema de la réplica, lo ideal es no replicar el comentario hecho por mi compañero de CIPA, porque finalmente pues estamos abordando el mismo tema. La idea es replicar un aporte hecho por otro compañero diferente. Entonces, no sé si con esto te respondí la pregunta. Sí, señor, pero yo tengo otra. Tranquila. Esto, hablando sobre, dice la pregunta respecto a los agronegocios de Santander y Colombia enfocado en su proyecto académico. Bueno, ahí pues también me surgió otra duda. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Yo estoy en mi proyecto académico es, por ejemplo, un taller donde venden repuestos para motos y eso. Entonces, ahí que se puede enfocar, por ejemplo, en la minería, porque pues gracias a la minería pues sacan el hierro, el cobre, donde pueden hacer, aunque pues todo esto, o sea, como la industrialización, lo traen la mayoría de cosas de China o de otros países, ¿no? De Colombia. ¿Es más o menos así, enfocarlo así? ¿O eso es aparte? Pues bueno, les voy a colocar un ejemplo que no les había puesto de cómo se puede hacer una participación. La voy a poner en este momento. Pero, por ejemplo, si tu proyecto es de el establecimiento de un taller para motos y quieres relacionarlo con el tema de los agronegocios, pues yo, por ejemplo, podría intentar buscar, por ejemplo, si Colombia produce ese tipo de repuestos o si Colombia tiene minas para producir ese tipo de metales o, por ejemplo, si mis compradores más fuertes son relacionados con el tema del campo, por ejemplo, ¿sí? Algo así como relacionarlo más en torno a a la materia, más que al, al desarrollo propio del proyecto lo que me intentaste decir. Sí, señor, ya entendí. Sí, entonces sí me quedó bien, gracias. Listo, dale. Bueno, acabo de subir un comentario que es como un ejemplo, aunque ya hay como algunos otros comentarios, pero creo que son de personas que no he visto en esta clase, que la verdad, si se dan cuenta, digamos, este comentario de ustedes, Luis Carlos
Acevedo, ¿lo conocen? No, señor. No, Mira, cuando hacen los comentarios por fuera del tiempo establecido, o sea, él hizo el comentario antes de, el sistema no me deja colocar una nota. Entonces, pues, así haya hecho el comentario, pertenezca a otro grupo, no sé de qué otro grupo será, no me va a permitir colocar la nota. Y cuando uno me permite colocar la nota, pues la nota va a ser un cero, porque lo hizo antes de. Entonces, por eso es importante, y aquí desde la primera parte está cuál es el plazo inicial, hoy, 23 de marzo, y cuáles son los siguientes plazos. Los comentarios que se hayan hecho antes del 23 de marzo y después del 12 de abril, no me va a dejar colocar la nota y el sistema le va a colocar un cero a ese estudiante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí hay unos, pues no sé, estos chicos de, si son de otros cursos, me toca después revisarlo con calma, pero, pues bueno, yo les coloqué al final acá una participación de una persona del semestre anterior, que me parece importante que la lean, que se den cuenta cómo se va a hacer la calificación del producto para que después pues no tengamos sorpresas. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más Profe, preguntas, señora. y yo, profe, bueno, yo aquí la verdad no había leído qué era lo que tocaba hacer, pero pues ya que estoy aquí en la plataforma, dice, bueno, la parte en donde hay que argumentar nuestra opinión respecto al tema que hemos visto sobre los agronegocios en Santander, en Colombia, esa la entiendo, pero dice acá, enfocado en su proyecto académico X, o sea, Sí, ¿cuál es tu proyecto cuando académico? dice proyecto académico, ¿exactamente a qué se refiere? O sea, nosotros tenemos que Es que ir según yo pensando ya en un... entiendo, es que según yo ¿Cómo? entiendo desde primer sem... ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, Aló. señor. Según entiendo, ustedes desde el primer semestre desarrollan un proyecto van enfocando semestre tras semestre todos los conceptos y las competencias que van adquiriendo con su paso por la universidad. ¿No es así? Profe, pues realmente en cada semestre nosotros hacemos como que un proyecto diferente. O sea, ¿por qué? Porque hay varias personas que sí pueden aplicar esto cuando tienen emprendimientos, cuando tienen microempresas, pero hay bastantes personas que pues estamos estudiando, sí, con la intención de prepararnos, pero como tal en el momento no tenemos un emprendimiento, no, pues no tenemos en mente eso, o no hemos desarrollado como esa idea. Entonces, al presentar los trabajos cada semestre, pues es como la idea que nos surge ahí en el momento, como en busca de lo que realmente se quiere, ¿me entiende? Entonces, Sí, le no, entiendo. No, pues yo te diría, yo no. Si hacen un proyecto como de acuerdo con cada materia, de acuerdo con los temas de la materia, pues entonces yo te diría, tienes que buscar algún agronegocio que te llame la atención y puedes hablar de ese agronegocio en la participación que hagas en el foro. Sí, y eso le aplicaría para las personas que no estén desarrollando un proyecto, no sé, consecutivo durante los 3 semestres que llevan en la universidad, sino lo hacen como semestre a semestre de acuerdo con las materias que van viendo. Esa es como la recomendación que te podría dar. Profe, una pregunta es que, digamos, el proyecto con el que yo he venido, pues, más o menos trabajando, aunque también a veces cambia, así como dice ayer, o sea, es que uno no siempre pone el mismo porque, pues, son cosas que sí están cambiantes, pero digamos, en el que yo he trabajado más o menos como más veces, es sobre unas tortas con frutas, con algunos contenidos de frutas. Entonces ahí sería Sí, posible trabajarlo y enfocarlo como hacia la producción de las frutas con las que se trabaja en el emprendimiento, o podría también escoger alguna empresa de, de si el, productos. si el, te- si el te- si el tema básico que haces en el proyecto es la elaboración de las tortas,
Yo lo haría sobre eso, porque eso finalmente está muy relacionado con los agronegocios, porque las materias primas que utilizas para la elaboración de las tortas, pues todos son productos agrícolas, frutas, la harina, el azúcar. Entonces, yo, yo lo haría sobre específicamente el producto final que son las tortas, intentando verlo es más como por el tema de la nueva tendencia de cosas light o utilizar materias primas orgánicas, entonces que compro frutas orgánicas, harina sin gluten o cosas de ese estilo, que eso es como una nueva tendencia y está en auge y puedes conseguir mucha información al respecto. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, se cumplió la hora, ya el sistema no demora en sacarnos. Les agradezco por la participación y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, Gracias, profe. profe.